Mi nombre es Rosángel Almao, estudiante de segundo año de Derecho de la Universidad Farmintoro. A continuación procederé a explicarles todo lo referente al libro del contrato social, el cual se subdivide en 4 libros. En primer lugar voy a hablarles sobre el libro primero, en el cual el autor quiso establecer que las libertades individuales deben de ser reguladas por el orden social, en aras de fomentar el bien común y el interés colectivo. De esta manera, el segundo capítulo de dicho libro establece lo que son las primeras sociedades, en la cual se considera que la primera sociedad es la familia, donde el padre es el jefe y los hijos son los ciudadanos. De igual manera, en este capítulo Aristóteles establece que existen hombres que nacieron para ser gobernantes y existen hombres que nacieron para ser gobernados. Seguidamente encontramos el capítulo del derecho del más fuerte, en el cual se establece que el derecho no nace de la fuerza y que solamente se debe atender a los poderes legítimos. En virtud de esto se establece el siguiente capítulo referente a la esclavitud, donde el autor establece que ningún hombre tiene la facultad ni la potestad de someter a su semejante, puesto que la esclavitud contraría al concepto de derecho, y este no reconoce el derecho a la guerra ni el derecho a la conquista. De igual manera, ningún hombre puede ceder ni enajenar su libertad, puesto que es un acto contrario a la naturaleza del ser humano. Seguidamente encontramos el capítulo referente a una primera convención, en el que se establece que para poder comprender el estado natural del hombre se debe de retroceder a ese estado, para así poder establecer el paso del estado natural al estado civil. Seguidamente encontramos el capítulo referente al pacto social, en el que se establece que el hombre, para subsistir y para superar los obstáculos que contrarían su existencia, debe de convivir en sociedad, de tal manera que debe de renunciar a su estado natural para pasar a un estado civil, que esto es lo que se conoce como el contrato social, en el cual un hombre pone a disposición su libertad y todo su poder individual para pasar a un interés colectivo o un interés general, el cual le dará una serie de beneficios. Seguidamente tenemos el capítulo referente al soberano. El soberano se entiende como el derecho del pueblo de gobernarse a sí mismo, donde el autor establece que el soberano corresponde a 2 relaciones, a las relaciones de la república o de la ciudad para con sus súbditos y de los particulares entre sí. De igual manera se entiende que cuando un individuo pasa a formar parte de lo que es el contrato social, adquiere una serie de obligaciones para con el soberano y para con el pueblo. Seguidamente tenemos el capítulo referente al estado civil, que como ya lo había mencionado antes, el hombre renuncia a su estado natural y a su libertad individual para adquirir un estado civil, el cual le ofrece una serie de ventajas y de beneficios, donde el Estado también le otorga todo lo concerniente a su propiedad y a su posesión. En virtud de esto, el siguiente capítulo se refiere al dominio real, donde de igual manera el Estado le otorga a un individuo el derecho de ocupación, o sea, le cede determinados terrenos para el uso, goce y disfruto de sus necesidades, en donde el derecho del primer ocupante se reputa por una serie de requisitos: que primeramente no esté ocupado por nadie más y que no pertenezca a nadie. En virtud de esto, hablaremos de lo que es el libro segundo del contrato social, que se refiere al Estado y sus componentes. Establece en los capítulos procedentes que la soberanía es inalienable y que es indivisible, puesto que pertenece a un todo y a una voluntad general. De esta manera no puede ser cedida ni enajenada. A continuación encontraremos también lo referente al capítulo que establece que si es posible
que se pueda errar la voluntad general. El autor aquí establece que no es posible que la voluntad general del pueblo sea corrompida, pero que sí es posible inducirle el error, engañándola. De esta manera, se presume que la voluntad general del pueblo siempre debe ser recta. Seguidamente encontraremos el capítulo referente a los límites del poder soberano, que si bien la soberanía es un principio absoluto, también tiene sus límites con respecto a la propiedad individual y a los contratos generales individuales de cada persona, donde el poder soberano no puede entrometerse. Seguidamente también tenemos el derecho de la vida y el derecho de la muerte. Aquí el autor establece que cuando se encuentra la existencia de un criminal y de un Estado, los dos no pueden subsistir al mismo tiempo y uno debe de perecer, puesto que en la manera que un criminal ya no forma parte del contrato social, puesto que rompe las reglas y debe de ser penado. Entonces, en esta manera se puede establecer lo que es el derecho a la muerte, pero el derecho a la vida es un derecho fundamental para todos los habitantes del pueblo. En virtud de esto, el capítulo procedente establece lo concerniente a la ley, el cual es considerado como el instrumento fundamental del contrato social, como precepto regulador de las conductas individuales de los miembros de esta asociación, el cual establece lo que es bueno y lo que es malo, y de esta manera puede regular las conductas individuales de cada uno en aras de promover y de fomentar el bien común de la asociación y de la colectividad. De esta manera se establece que la ley emana del Estado y de las instituciones, y que como se habla de la soberanía, el pueblo es quien debe de elegir sus leyes para su gobernanza. Siendo así, el capítulo siguiente establece lo que es el legislador, que el legislador debe ser concebido como una persona sabia, que legisle en favor del interés colectivo y no de un interés individual, puesto que si esto pasa, se legislaría a capricho y a beneficio de una sola persona. En esto el autor establece que todo ordenador, desde el principio de los tiempos, ha recurrido a Dios para legislar y para establecer las pautas de comportamiento y las leyes de una sociedad. Seguidamente, en el capítulo procedente se habla de lo que es el pueblo. El pueblo representa la unidad política del Estado, la cual se puede medir, en primer lugar, mediante la extensión de su territorio o mediante el número de habitantes que ésta posea. Aquí el autor establece que no todas las leyes se le acomodan igual a las sociedades, puesto que en estas se varían lo que es el clima, las personas y aquellas peculiaridades que presenta cada sociedad. De esta manera se establece que debe de existir para los estados de gran extensión, o sea, los estados de mayor desarrollo, lo que es una entidad político-estatal federativa. De esta manera que deben de ser gobernados por el sistema de gobierno federal. Tenemos el capítulo referente a los diversos sistemas de legislación, donde se entiende que el legislador debe de fundamentar su obra en los principios de igualdad y de libertad. En virtud de esto, se establece en el capítulo siguiente la división de las leyes, en leyes políticas, en leyes civiles y en leyes de la costumbre, las cuales son consideradas como las más importantes por el autor. En virtud de esto, tenemos el tercer libro del contrato social, el cual habla en su primer capítulo sobre el gobierno en general.
el cual es considerado como el órgano supremo de la administración de un Estado. A continuación, tenemos el principio que constituye las diversas formas de gobierno, el cual es el principio de la igualdad, de la equidad y del interés colectivo y del bien común. En virtud de esto, hablaremos de lo que es la división de los gobiernos, en gobiernos democráticos, en gobiernos aristocráticos y en gobiernos monárquicos. Se entiende por gobiernos democráticos a aquellos en donde el poder reside en el pueblo, donde el pueblo tiene la facultad de escoger sus gobernantes mediante el voto y donde el pueblo tiene la facultad de participar en la gestión y en la administración del Estado. Este gobierno se entiende que le es más factible, que le es de más beneficio a los estados pequeños, los cuales son más pobres pero más felices. Seguidamente tenemos el gobierno de la aristocracia, que es el que se conoce como el gobierno donde el poder reside en manos de unos pocos. Aquí este gobierno se dice que le es más factible a los estados medianos y un poco más ricos, donde el pueblo sufre un poco más, pero tiende a tener mayor estabilidad. Y por último tenemos el gobierno de la monarquía, el cual se entiende por el gobernado por un rey o un monarca, donde el poder reside en una sola persona. Aquí se dice que este tipo de gobierno se le acomoda más a los estados extensos, los cuales sufren más el poder del gobierno, pero se dice que se da más lo que es la estabilidad. En último lugar tenemos el libro cuarto del contrato social, donde se estipula lo que es la voluntad general e indestructible del pueblo. En los siguientes capítulos se resume lo que es el sufragio, las elecciones y el derecho al voto, donde los integrantes del contrato social tienen la facultad de elegir a sus gobernantes y de participar en las gestiones administrativas y en los temas concernientes a su gobernanza. De igual manera, el libro cuarto establece un capítulo referente a la dictadura, que es concebida como el abuso de poder de parte del gobernante, donde se rompe el equilibrio y se rompe lo que es la soberanía. Por último tenemos el capítulo referente a la religión civil, donde se establecen dos tipos de religiones: la religión teocrática y la religión civil, que corresponde a los dogmas y a los partidos políticos de una nación. Gracias por su atención, esta fue mi exposición.